bendecimos, amado Jesús, amado Dios, amado Rey. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta tarde. Gracias, Rey amado, porque es un privilegio, Señor, adorarte y ver los niños cantar. Gracias, Señor, por ver la gracia, Señor, que tú estás depositando en estos niños. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias en esta tarde de sanidad, en esta tarde de liberación. Si hay alguna persona que se encuentre enfermo, si hay alguna persona que se encuentre allí con alguna dolencia física, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero orar por ti y yo te declaro totalmente sano, te declaro libre por el poder de la palabra. Padre, Señor, toda enfermedad en tu pueblo, en tus hijos, toda diálisis, Señor, todo cáncer, todo tumor, Señor, toda enfermedad, toda migraña, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo echo fuera por el poder de la palabra. También oro por esos pulmones, para que quites todo aire, Señor, o todo líquido que esté en esos pulmones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda infección, Señor, en los pulmones, Padre, por el poder de la palabra, Señor. Reprendo la enfermedad en este momento, reprendemos la enfermedad por el poder de la palabra. Declaramos totalmente libertad, declaramos liberación, declaramos, Señor, sanidad sobre esa vida, sobre ese cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué alegría, qué gozo. Gracias por estar ahí pendiente de esta comunicación, de este vivo y indirecto, de este medio de comunicación. Le bendigo. Sea usted bienvenido en esta hora del día. Y bueno, muy contentos en esta mañana. Estuvimos muy contentos. Mucha gente nos está viendo bastante. Hay hermanos que están compartiendo. Y esa es la tarea, ese es el trabajo, de estar compartiendo. Por ahí nos escribió un hermano, nos decía: pastor, aunque se enojen y aunque me digan lo que sea, yo seguiré compartiendo porque estamos hablando de la palabra del Señor. Así que le invito a usted también, amigo, usted que me escucha, hermano en Cristo, oveja de la casa, hijo de la casa, le invito para que comparta este video, comparta este enlace, comparta el link que tienes ahí. Tenemos una tarde de mucha bendición porque vamos a compartir y yo creo que seguiremos prácticamente como con el tema de esta mañana. Esta mañana estábamos hablando acerca de en la mañana estuvimos hablando acerca de no rendirse. Si te rindes, pierdes. Ese era el tema de esta mañana. Y hoy vamos a hablar, o más bien esta tarde queremos hablar acerca del estado del ánimo. Porque la persona que obviamente se rinde es aquella persona que o cayó en un estado de ánimo y no hay quien la levante en su estado en el cual se encuentra. Vamos a hablar y vamos a mirar un poco lo que significa la palabra estado, pero también vamos a mirar un poco lo que significa la palabra ánimo. ¿Y dónde es que la palabra nos habla en cuanto a esto? Porque la palabra nos habla en cuanto al estado del ánimo. ¿Y sabía usted que la Biblia habla que es más fácil soportar a un enfermo? Es más fácil soportar a un enfermo que a una persona de espíritu angustiado. Y dice el libro de Proverbios, vayamos al libro de Proverbios, capítulo 18, Proverbios, capítulo 18, y vamos a estar leyendo, tú lo tienes por favor, versículo 14, amor. Dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es más fácil soportar a una persona enferma que una persona con un mal estado de ánimo. Es lo que el escritor de la palabra nos está enseñando. Y yo he encontrado personas con unos cánceres, pero con una fe tan
con unos ánimos, con una fe como tan fuerte, tan viva, ¿sí? Y llegar a casas donde hay personas, familia inconversa, y tiene más fe el que está enfermo que la misma familia que está dentro de ese hogar. La palabra entonces nos habla que el ánimo del hombre soportará, dice, su enfermedad. Su ánimo lo lleva ¿a qué? A soportar su propia enfermedad. Y más abajo dice, ¿más quién? La pregunta es, ¿más quién soportará ese ánimo angustiado? ¿Más quién soportará aquella persona con el ánimo angustiado? Vuelvo y reitero, es más fácil, es mucho más fácil que un enfermo lidie con su enfermedad, ¿sí? Por su estado de ánimo, que un desalentado, una persona angustiada. Esa quien la podrá soportar, o más bien, ni siquiera ella misma se soporta, ni siquiera ella misma se soporta, se aguanta. Por eso la palabra nos da una gran, aquí nos pone dos puntos, y nos habla de cómo el enfermo, mientras tenga ánimo, soportará su enfermedad. Pero aquella persona que es de doble ánimo, aquella persona que está angustiada, ansiada, aquella persona que está desesperada, dice la palabra, ¿quién la podrá soportar? Porque ni se soporta ella misma, ni mucho menos nadie la podrá soportar. Por eso, qué difícil es vivir con esa clase de gente dentro del hogar, con hijos así, ¿cierto? Con esposos o esposas así, con un estado de ánimo por el piso. Hay gente que sencillamente su ánimo, y vamos a mirar lo que significa la palabra ánimo. La palabra ánimo, cuando hablamos del ánimo, es la capacidad humana de experimentar emociones y efectos y de comprender. Cuando una persona, cuando hablamos del ánimo, ¿cierto? Es esa capacidad de expresar, ¿cierto? Esa capacidad de experimentar las emociones, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice esa persona es de ánimo, ¿cierto? Esa persona está contenta. Cuando decimos esa persona está contenta, estamos hablando en cuanto a su estado de ánimo. Cuando nosotros hablamos del estado de ánimo, el ánimo es un área de las cuales el ser humano debe lidiar todos los días. El estado de ánimo no es una cuestión de pedirle a Dios que me quite, es una tarea de nosotros lidiar con ese estado de ánimo, porque todos de una u otra manera van a sufrir con estados de ánimo. Hay personas que sufren con estados, son muy extrovertidos, muy dados, muy al movimiento. Entonces, en estos tiempos de quietud y de encierro, para muchos es muy difícil la convivencia por ese estado de ánimo que le gusta mantener, porque le cuesta estar quieto, le cuesta estar tranquilo, le cuesta estar sosegado. Ahí están otros estados de ánimo que son los que se manifiestan, como son los que son más calmados, que aparentemente parecen tranquilos, pero no estamos hablando de una persona, porque tranquila es una cosa muy diferente. O los temperamentos, ahí estaríamos hablando también en los temperamentos de una persona, sí. Pero eso va mucho más allá, porque a todos lidiamos con el ánimo. Todos lidiamos con el ánimo, como decía mi esposa. Y cuando hablamos también del ánimo, tiene que ver con la fuerza, con la energía para hacer las cosas y hasta para resolver los problemas. Hay gente que se levanta con una mente bloqueada. Hay personas que se levantan con ganas de no continuar más hacia adelante. Hay personas que se levantan con no sé si seguir luchando o no seguir luchando. ¿Sí? Y ocurre que no es que el diablo se le levantó, sino más bien es su estado de ánimo. ¿Sí? Y ahí es donde muchos no saben diferenciar cuándo es el diablo, ¿cierto? Y cuándo es su estado de ánimo. Porque la persona que cae muy fácilmente en su estado de ánimo, todo el tiempo le está echando la culpa al diablo. ¿Sí? Todo el tiempo le está echando la culpa a los demás.
y no ve su estado. Sí, no alcanza a comprender, ¿cierto?, lo que se está manifestando en el estado en el cual se encuentra, sí, en su ánimo, no está dando por entendido lo que está pasando en su corazón. Así que la palabra, recuerde Proverbios 18:14, más fácil es que una persona enferma se soporte, pero una persona con estado de ánimo, ¿quién la va a soportar? Y ahí es donde se presentan los problemas dentro de los hogares, con el esposo, con la esposa, ¿sí? Porque muchas veces la esposa no está de ánimo, ¿cierto? O el esposo no está de ánimo. Y cuando no entendemos esa situación, pues tendemos a condenar, a enjuiciar a aquella persona. Así que vamos a hablar acerca de lo que es el estado del ánimo. ¿Y qué es un estado? ¿Qué es un estado? Para ti, ¿qué es un estado? Un estado es, como la misma palabra lo está diciendo, es un momento por el cual la persona está pasando. Amén. Ese es un estado, un momento, ¿cierto que sí? El estado está sujeto a cambio, ¿sí? Son como etapas, ¿sí? Entonces el ánimo, el ser humano vive etapas emocionales, ¿cierto? Etapas del ánimo, vivimos etapas. Entonces ahí es donde muchos se levantan, hay gente que se levanta muy contenta, ¿sí? Como hoy pudieron haberse levantado mucha gente contenta, y quizás el día de mañana muchos van a comenzar se van a levantar no animados como hoy, quizás se van a levantar con una cantidad de problemas encima, porque van a decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar aquello, lo otro? No tengo plata, ¿sí? Y ocurre que las mismas circunstancias también afectan nuestro estado de ánimo. Por eso mirábamos, mientras antes de comenzar hablábamos o estábamos mirando acerca de lo que es un líder, ¿sí? Estábamos hablando acerca de un líder, y ocurre que un líder que tiene carisma, un líder que tiene tanto carisma, ha aprendido a sortear esto, ha aprendido a sortear el estado del ánimo. ¿Por qué? Porque él tiene que guiar un pueblo, porque él tiene que guiar a unas personas. Y él tiene tres cosas importantes. El líder que tiene carisma. Él tiene experiencias claras de las emociones. Tiene experiencias claras de las emociones. Lo segundo que tiene el líder que tiene carisma, tiene la capacidad de expresar esas emociones. Pero también el líder que tiene carisma es un ser más emisor, es más emisor y también receptor de las emociones, ¿sí? Él expresa, ¿cierto? Es más dado a expresar que a dejarse mover por lo que recibe. Por lo que recibe de las personas. Entonces ahí es donde estamos hablando de un líder que ha aprendido ¿a qué? Ha aprendido más bien a no dejarse llevar por el estado del ánimo. Así que si la palabra nos habla del estado del ánimo, es porque es con lo que más lidiamos, y más en este tiempo donde hay tanto encierro, ¿cierto? Que se tiene que lidiar, se tiene que soportar, se tiene que sobrellevar las cargas los unos a los otros dentro del hogar. Pero cuando vemos entonces acerca de lo que es el estado del ánimo, mirábamos entonces en el versículo, estamos en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 14. Sí. Pero encontramos un gran ejemplo en la Biblia. Encontramos de un gran hombre llamado Elías. La palabra nos habla por allá en Primera de Reyes capítulo 19, versículo del 2 al 4, que de repente a Elías le vino el momento del fracaso, el momento en su vida del fracaso. Y el fracaso no es pérdida. El fracaso no es pérdida. El problema no es el fracaso, sino nuestro estado de ánimo, porque el fracaso es tan solo un paso para llegar al éxito.
El problema no es el fracaso. El problema no es que usted no tenga plata. El problema no es que usted tenga deudas. El problema no es que usted haya fracasado en algo. no haya podido salir adelante y no haya logrado sus propósitos. El problema está en tu estado de ánimo, en tu alma, en tus sentimientos y en tus emociones. Ahí sí está el problema. ¿Por qué? Porque si usted no puede lidiar con eso, ¿sí? Usted no podrá soportarse ni a sí mismo, ni nadie lo podrá soportar. Vuelvo y reitero, no podrá lidiarse a sí mismo y nadie lo podrá soportar. Porque las personas que llegó el momento donde ya no pudieron más con su estado de ánimo, cuando ya no pudieron más con sus emociones, llegó el momento donde Dios tuvo que decirle, bueno, más bien venga para acá, yo no lo puedo seguir usando usted. ¿Sí? Y usted va a encontrar que Dios tuvo que decirle, cuando Elías dijo, no, yo me quiero morir, y no hubo quien le quitase a Elías ese pensamiento de quererse morir. No hubo quien le quitase. Por ahí dice la gente, no hubo poder humano. No es que no haya habido poder humano, sino que más bien ya la persona cayó en un estado de ánimo que es mejor, Dios dice, prefiero más bien usar otro instrumento que siquiera, no este que ya no quiere. Entonces, encontramos el ejemplo de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 2 al 4. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas no pongo yo tu vida como la vida de cualquiera de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces aquí podemos ver el profeta Elías ante una victoria tan grande como la que él había obtenido. Había tenido una victoria muy grande, había hecho descender fuego del cielo, había hecho que un pueblo volviera a creer en Dios, volviera a poner su confianza en el Señor. Pero se levanta esta mujer y le manda un mensajero diciéndole que lo va a matar. Y ahí el hombre cachó. Hasta ahí le llegó el ánimo a Elías. Por eso estamos hablando de que el estado de ánimo es algo con el cual debemos lidiar constantemente, porque podemos estar teniendo victorias por una parte, pero por otro lado podemos estarnos sintiendo derrotados, podemos estar sintiendo perdidos, que ya, porque por un lado tenemos victorias, pero por el otro lado hay cosas amenazantes, ¿no? Eso fue lo que tuvo el profeta Elías. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente su estado de ánimo cayó y él dijo, no, ya para qué quiero la vida. Y terminó el hombre deprimido, terminó el hombre por allá tirado debajo de un árbol diciéndole, Señor, me quiero morir, ya para qué, ya no soy yo mejor que nadie. Mire pues el chantaje de esta mujer que le había enviado el mensaje. Eso lo afectó a él tanto que ya decidió, ahí fue donde Elías entró en una depresión terrible, ¿no? Sí, al punto que ya no quería seguir viviendo. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué si ya no encuentro motivo para seguir viviendo? Es que la persona que ya no encuentra más motivos para seguir viviendo o seguir en esta tierra es aquella persona que sencillamente no puede con su estado de ánimo. Entonces, Dios tuvo que pedirlo aquí en la Biblia. Sí, la palabra nos muestra, porque uno dice, no, Elías aquí fue donde la embarró, por decirlo así. Perdónenme la expresión, no, Elías aquí fue, o sea, todo lo que Dios hizo con Elías para él llegar al punto de asustarse, de dejarse llevar, es porque él tenía su problema de doble ánimo, ¿cierto? Su problema de estado de ánimo. Su problema lo tenía. Y Dios tuvo que permitir esa situación. La palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Sencillamente Dios permitió para que el mundo supiese que aunque era un hombre gigante en la fe, tenía mucha debilidad. ¿Sí? Aunque era fuerte en la fe, era un hombre muy débil.
¿sí? Y su debilidad, Dios se la quería tratar, Dios quería quitar esa debilidad, esa debilidad mental que él tenía, pero él no permitió que Dios tratara con esa debilidad. ¿Cuánta gente está así? ¿Cuánta gente, como tú lo decías, son fuertes en ciertas áreas, pero en otras áreas son muy, muy, muy débiles? Hay gente que sabe que cada vez que pasa por cierta situación, es allí donde se detiene, es allí donde ya no ve salida, es allí donde prefiere más bien no seguir luchando. Hay gente que así se siente. Y déjeme decirle que usted cada vez que llega ahí es porque llegaste a un estado de ánimo. Y no porque Dios lo haya abandonado, lo haya dejado, sino aquí la tarea es identificar mi estado de ánimo. Porque normalmente se confunden esas dos cosas, ¿no? Dios ya me dijo, no, es que Dios ya no me escucha, Dios ya se cansó de mí, bueno, todas las excusas que podamos decir. Pero en realidad el asunto no tiene nada que ver con Dios. Dios está ahí y está presto siempre para ayudarnos. Es el estado de ánimo que está jugándole una mala pasada en ese momento. Es el estado de ánimo que le está traicionando a Luis al punto que le quiere llevar a dudar de su confianza en Dios, del poder de Dios para ayudarlo, de la salida que Dios puede traerle en un momento. Por eso la palabra del Señor también habla, y Santiago también habla acerca de Elías, y dice que Santiago, dice el profeta, el apóstol Santiago habla, y dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las de nosotros. O sea, era hombre sujeto a pasiones. O sea, nosotros de igual manera también luchamos con esos estados, o sea, están en nosotros esos estados de ánimo. Pero dice la palabra del Señor, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por la palabra de Elías. Y volvió a orar para que lloviera, y por la palabra de Elías volvió a llover. Entonces mire que cuando nosotros hablamos acerca, la misma palabra nos enseña, dice que él era hombre sujeto a pasiones como las de nosotros. El apóstol Pedro también fue otro que antes de experimentar esa transformación del poder del Espíritu Santo, fue un hombre también que luchó con sus pasiones. Un día le dijo al Señor, hasta mi vida daré por ti, Señor. Y en el momento que le tocó entregarla, ya le dio miedo, ya se intimidó, ya la situación lo asustó, ya su estado de ánimo lo volvió a traicionar. Entonces es ahí donde nosotros, el ser humano debe de crear conciencia que aparte de ser cristiano, de buscar a Dios, de que ora, de que ayuna, de que leamos la palabra, no ignoremos que estamos lidiando con el ánimo y que en cierta manera hay cosas que afectan nuestro estado de ánimo, y es nuestra tarea, es mi tarea, es cada uno el que debe de lidiar con su estado de ánimo. ¿Y de dónde viene eso? Pues de áreas que no han podido superar quizás en la niñez. Hay gente que tuvieron mucha frustración en la niñez. Hay gente que, digamos, en el caso de niños que nunca tuvieron un carrito, ¿sí? Y llegan a adultos y entonces quieren quemar como esa etapa. Hay personas adultas que quieren quemar como esa etapa de ese carrito que no tuvieron, ¿sí? O niñas que no tuvieron muñecas y entonces quieren quemar esa etapa ya adulta. Es donde se manifiesta todavía esa niñez. Entonces, ese ánimo se debe a todo lo que usted ha vivido. Póngase a mirar hacia atrás. Sí, póngase a mirar hacia atrás los fracasos, cuando quizás no pasó un examen, cuando salía al frente y le daba miedo, cuántas veces no se orinó estando al frente exponiendo ante el maestro, ante los compañeros del colegio, de la universidad, y de cuántas cosas usted no quiso a lo mejor librarse. ¿Sí? Hay gente que nunca quiso salir a hacer una exposición al frente de otros compañeros del colegio. Asimismo, de ahí comienza, ¿cierto? Porque usted nunca quiso enfrentar ese estado de ánimo, usted nunca quiso enfrentar ese temor, y por no querer enfrentar ese temor, ahora se le ha vuelto un gigante, ahora se le ha vuelto un problema, ahora se le ha vuelto una situación sin poder resolver. Y Elías, sencillamente un hombre de fe que había alcanzado tanta fe, pero
que desafortunadamente tenía un problema sin resolver. Así que hay cosas que te van a traicionar, hay cosas que te van a engañar, y es nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo nos traiciona, nuestro estado de ánimo nos engaña, y creemos que de esta sí me voy a librar. Hay gente que dice, no, de esta sí me voy a librar, de esta sí voy a quedar pero libre, pero no saben que es su estado de ánimo que lo está llevando, ¿cierto?, a escaparse de su responsabilidad. La palabra nos habla que hay cosas, o lo que uno encuentra, que hay cosas insignificantes, ¿cierto? Las cosas más insignificantes son las que más daño pueden hacer. Sí. Hay gente que, como tú lo decías, hay gente que se siente fuerte, ¿sí?, en ciertas vidas, pero vienen cosas pequeñitas, cosas sutiles, y ahí es donde la persona demuestra su debilidad. Sí, porque Elías derrotó 400 profetas de Baal. No eran cualquier ejército al cual él se había enfrentado. Era un ejército dependiente de las tinieblas, impulsado por los demonios, con poderes tenaces de hechicería y manipulación y destrucción. Y el mensaje de una sola persona llegó a intimidarlo. A veces como que es bueno a veces pensar en esto. Hay personas que tienen esos grandes logros en una cosa y otra, y usted analice por un momento qué cosa le está como intimidando, y a la hora de la verdad, si usted lo va a ver, lo va a comparar con otros logros que usted tiene. Qué bueno sería que usted pudiera llegar a comprender y decir, realmente es mi estado de ánimo el que me está traicionando aquí. Y ahora el estado de ánimo afecta. ¿En qué afecta? Afecta a nivel personal y afecta también a nivel del entorno de varias personas. Familiar, a nivel de una empresarial, de negocios, afecta. ¿Por qué? Porque una persona puede estar animada a hacer algo y llega otra y dice, no, ¿para qué va a hacer eso? Eso ni lo haga, ni piense que usted lo va a lograr. Y si usted no es una persona que tiene esa fortaleza en el Señor, créame que pueda que hubiera podido llegar a lograr algo. Pero con la información de la otra persona, hasta ahí llegó. ¿Y cuántas cosas? Mire, tristemente hay muchas cosas que se detienen y se frustran por eso. Solamente por eso. Porque viene el enemigo y engaña. Engaña haciéndote saber o haciéndote creer una mentira. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 16, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Tremendo. Y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si Pablo le decía a Timoteo, tenga cuidado, era porque Pablo conocía a Timoteo. Pablo sabía que Timoteo en cualquier momento podía cambiar. Pablo también conoció el corazón del apóstol Pedro, porque en el libro de Gálatas la palabra habla de esa inconsistencia, ¿cierto? Esa falta de integridad y de honestidad del apóstol Pedro. Y Pablo reconoce, ¿cierto?, el estado del ánimo del apóstol Pedro y lo exhorta fuertemente. Y aquí le dice a Timoteo también lo exhorta. Debemos de tener cuidado con esos bajones espirituales. Tenga mucho cuidado con esos bajones, porque esos bajones son el mismo estado de ánimo, con el desánimo, con el doble ánimo. Hay que tener mucho cuidado. No solamente hay gente que hoy en día lo veo, hoy en día hay gente que está activa espiritualmente. Gloria a Dios por eso. Sí, por este tiempo, porque pues nadie sale a la calle, la gente ya no está pensando, ya no se está contaminando por sus ojos, por sus oídos, ¿sí? Y entonces muchos se sienten en este momento muy consagrados. ¡Qué bendición! Pero déjeme decirle, ojo con eso, ¿sí? No solamente que usted sienta eso por un momento o por el tiempo que está encerrado. Usted y yo debemos de ser fieles hasta que Cristo venga, ¿cierto? Debemos de ser de una sola cara ante Dios. No podemos cambiar,
¿sí? Espero que usted, este cambio que ha tenido de parte de Dios, haya sido un cambio que redunde para siempre, que esté para siempre, no que tenga un cambio, no que tenga una transformación solamente porque está en cuarentena. Por ahí he escuchado algunas cosas de ciertas personas que en cuarentena muchos se han equivocado haciendo una cantidad de cosas. No, es que esto es por la cuarentena. Entonces, lo que quiero darle a entender es, tenga cuidado de ti mismo. Hay que tener bastante cuidado. Es más, la palabra le dice al fuerte, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 26, miren lo que le dice el Señor al fuerte. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Sí? De ese varón que se cree fuerte, una mujer puede atrapar el corazón de aquel que se cree fuerte. Hacerle cambiar. ¿Sí? ¿Cuántos hombres ahora ya no quieren saber nada de su hogar, de su esposa, de sus hijos? ¿Cierto? Y se van con otra mujer y con otra mujer que tiene una cantidad de hijos y no les interesa sino esa otra persona. Sencillamente, ¿por qué? Porque fue reducido a un bocado de pan, porque su estado de ánimo fue atrapado. Hay gente que el que cambia así de la noche a la mañana es su estado de ánimo, no es otra cosa más sino su estado de ánimo. En el capítulo 7 de Proverbios, capítulo 7, versículo 26, también dice la palabra, porque a muchos ha hecho caer. Escuche, a muchos ha hecho caer, heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Sí? Nadie se puede creer fuerte en esta tierra. Es más, la palabra dice, el que se cree firme, mire que no caiga. ¿Sí? El que se cree estar firme, mire que no caiga. Porque entre más fuerte se crea usted, cuando más débil puede ser. ¿Sí? Nosotros somos fuertes, no por nosotros. Nosotros somos fuertes es por la palabra que vivimos. Amén. Nosotros somos fuertes es por la relación que tenemos con quién, con el Señor. Nosotros somos fuertes cuando usted y yo nos sometemos, ¿cierto?, a la voluntad del Señor. La palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la lucha que tenemos no es con carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces debemos más bien de fortalecernos, porque nuestro estado de ánimo nos puede, si la gente no sale de su estado de ánimo, ¿cierto? De ese ánimo que varía constantemente, si no sale rápido de ahí, fácilmente el diablo lo va a poder. El diablo lo va a engañar. La gente cae en falsas doctrinas, y más en este tiempo. Usted tiene que tener cuidado, no se deje llevar por las emociones, solo por lo que vea en el internet, no se deje llevar tanto por las emociones. ¿Sí? Tenga cuidado, porque el hecho no es dejarnos llevar por tantas emociones y luego comenzar a decir, no, estoy desanimado. O sea, después de que estaba tan animado, ahora me dice que está desanimado. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema no es que alguien vino y lo confundió, el problema fue que no tuvo cuidado de sí mismo, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de quién? De ti mismo. Tenemos que tener cuidado de nosotros, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros decidimos, de lo que nosotros hacemos. Tener cuidado más. A veces nos cuidamos más de las personas que de nosotros mismos, pero yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado también de nosotros mismos. De nosotros mismos tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios habla de una debilidad que me acuerdo del mismo el apóstol Pablo, y es que él, cuando encontró una situación difícil en una iglesia, él se levantó en ese estado y dijo que lo acabe, que se muera. Pero más adelante uno va a ver en los capítulos más adelante de la Biblia, donde el Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo y le dice: no, usted tiene que llamar a esa persona y más bien restaurarle con espíritu de mansedumbre, levantar a esa persona con espíritu de mansedumbre. Entonces mire que el estado de ánimo lo acabamos de leer ahorita, mi esposo acabó de leer ahorita, dice que aún a los más fuertes los hace caer. Es que aquí no es de que no,
a mí nadie me hace caer, no, yo sé, no, aquí nos toca es que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra alma, porque los estados de ánimo son producidos es por el alma. Y David tuvo que aprender a identificar el estado del alma. David aprendió a identificar. Y ocurre porque llegó momentos donde él se dejó llevar por sí mismo, por sus emociones. David fue un hombre que, por lo menos el tiempo cuando él censó al pueblo, que él se empeñó y decía que eso lo iba a llevar a cabo por encima del que fuera, ¿sí? Porque ese era su estado en ese momento, su estado de ánimo. Eso era lo que él sentía, eso era lo que él, en ese momento, bueno, sus emociones se movieron ahí. Pero un día David dice así, en el Salmo 103, versículo 1, dice: bendice alma mía a Jehová. Dice así: bendice alma mía a Jehová. Pero también en el Salmo 143, versículo 8 dice: hazme oír, porque a ti he elevado mi alma. Hazme oír, Señor, ¿cierto? Hazme oír, porque a ti he elevado mi alma. O sea, David llegó el momento donde cogió su alma y la llevó a la voluntad de Dios, la sometió a la voluntad de Dios. Por eso David decía, también decía en un salmo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. También en el Salmo 62, versículo 1, él dice: en Dios está callada mi alma. En Dios está mi alma callada. O sea, ya su alma no era la que lo controlaba, ya no eran sus emociones, sino más bien era su palabra. Por eso es que David escribe el Salmo 119, leas el Salmo 119, que ese salmo es muy largo, es el más largo, pero es ahí donde David habla acerca de esa entrega total que él tiene, donde su alma está totalmente entregada a Dios. Debemos de tener cuidado, tengamos cuidado que no sea nuestro estado de ánimo el que nos esté controlando, que hoy sí, que mañana no, que mañana sí y que hoy no, que seamos nosotros, que seamos uno solo, nuestra forma de pensar sea uno solo. Es como yo desde el momento que yo me casé con mi esposa, yo dije: hasta que la muerte nos separe, y yo sé que hasta que la muerte nos separe. Nosotros podemos tener como pareja, podemos tener inconvenientes, diferencias, ¿sí? Pero eso a mí no me va a hacer separarme de ella. Y yo sé que ella tampoco se va a separar de mí. ¿O qué dice usted? Claro, porque es que hasta que la muerte nos separe. Cuando estamos hablando del estado de ánimo, es aprender a sujetar ese ánimo, esas emociones que no provienen de Dios, sino que estados de momentos, por esas situaciones que se presentan, se someten al Señor, y eso es lo que nos hace a nosotros avanzar y seguir hacia adelante y ser fieles al Señor. Y yo sé que eso se va a llevar a cabo porque es Dios el que está en medio de nosotros. Por eso es que la importancia, o sea, yo siempre digo la importancia de Dios en la vida de nosotros, en lo personal y en la vida de pareja y en la vida de familia, porque realmente sin Dios usted se cansó y hasta aquí llegó. Usted se desanimó, usted dijo no más, y como dicen por ahí, de ahí se para. Y lo que leímos ahorita en Proverbios: ¿quién podrá soportar el estado de ánimo de una persona angustiada? Una persona después de que entre en su angustia, después de que entre y se encierre en ella misma, ¿quién la va a cambiar de opinión? La gran realidad es que, como mi esposa acaba de decir, sí, con diferencias y con todas y con cosas que uno vive, pero ¿quién es el que ha llevado que haya ese equilibrio, que haya es el Señor a través de su palabra? ¿Y por qué? Y porque cuando Cristo mora en nuestro corazón, Él produce en nosotros lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es lo que la palabra de Dios habla: es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe,
es templanza, y contra tales cosas dice la palabra que no va a haber ley, no hay cosas no hay ley, no hay nada que nos venga a llamar la atención porque caminemos en ello. Y es el Espíritu Santo el que hace que en nosotros ese estado de ánimo, porque uno muchas veces está viviendo cosas, pero uno llega a la oración, se pone a leer la palabra, a hacer un devocional y termina cambiado. Es como cuántas veces hay gente que se ha sentido tan desanimada y de repente escucha la palabra y pum, se levanta su estado de ánimo. Le ora a Dios y pum, se levanta su estado de ánimo. Porque estamos luchando, lidiando con el ánimo. Bueno, qué bueno que usted nos comente si ha sido de bendición esta palabra, si Dios lo ha estado edificando. Háganos un comentario, háganos un aporte en este momento, comparta este mensaje, coméntenos de lo que Dios le ha estado ministrando a su vida, de la manera como Dios le ha estado hablando. Si ha sido de verdad de bendición, comparta esta señal, comparta este video, y si ha sido de bendición también, coméntanos de la manera como Dios ha estado hablando, o apórtanos algo de lo que has estado viviendo también usted, o de lo que Dios le ha ministrado a través de esta enseñanza. Algo que quiero como añadir a esta la enseñanza es: lidiemos con el ánimo de nosotros y lidiemos con el ánimo de otros. Porque no solamente lidiamos con el ánimo de nosotros mismos, también podemos ver en nuestro entorno el ánimo de las personas, de los hijos. Miremos el estado de ánimo muchas veces de los hijos, de los unos a los otros, y entendamos que todos estamos expuestos a esos estados de ánimo, pero qué tan bueno soy yo ya lidiando con las mías para poder ayudarle a lidiar a ellos con sus estados de ánimo. Porque en el caso de nosotros como papás les ayudamos a nuestros hijos. Yo a mis hijos les ayudo y les digo: vea, eso es un estado de ánimo que usted está pasando, eso es un de momento, por eso está pensando así o por eso está sintiendo eso, pero lo vas a superar. Mire, la palabra de Dios dice esto. Entonces eso es bueno, porque ahorita y vuelvo como a lo mismo de decir, se están escuchando de suicidios, se están escuchando de gente, y es que pues no, realmente la vida afuera o adentro sin Dios realmente no va a funcionar. Dios es el y por eso es que necesitamos la palabra. Sí. La palabra es espíritu y la palabra produce vida. Es que un cristiano que no lea la Biblia, no medita en ella, por eso es que encontramos tanta lucha en los hermanos. Le paran más bolas o escuchan más quizás lo que diga un personaje, lo que diga otra persona, pero la gente no se siente a leer la Biblia. Ese es el problema hoy en día. Déjeme decirlo. Si usted no lee la Biblia, si usted no la está leyendo, si usted no está meditando en ella, usted tiene un grave problema. Usted tiene un problema gravísimo. Porque ¿cómo va a tener vida? ¿Cómo va a tener libertad? ¿Sí? Dice, conoceréis, la misma Biblia dice, conoceréis la verdad y ella es la que te hace libre. A usted no le hace libre otra cosa. Usted puede escuchar una profecía, pero esa profecía usted no lo va a hacer libre. Usted lo que lo hace libre es la palabra. Hay gente que recibe una profecía y luego llega a su casa y llega a pelear, a discutir, llega a su casa y encuentra problemas y no sabe qué hacer. ¿Sí? Solo porque recibe una profecía, ya la persona es libre, ya la persona es bendecida, ¿no? Ahora necesita ir a su casa y enfrentar los problemas que tiene en su casa, lidiar con todo eso. Por eso esta palabra que estamos dando, por eso este mensaje que estamos dando, porque esto es lo que a usted lo edifica, esto es lo que a usted lo levanta, esto es lo que usted lo restaura, esto es lo que usted le levanta el ánimo y lo madura, ¿cierto? Y lo lleva hacia un crecimiento. Si usted no tiene la palabra y no sabe qué hacer con la palabra, o más bien no la lee, porque usted dice, es que yo ya me sé eso. Hay gente que dice, es que yo ya me sé eso. Hay gente que no lee la Biblia porque ya se la sabe. Entonces, si usted cree que ya se la sabe, por eso no lee la Biblia, pues déjeme decirle que tiene un problema, porque se volvió también religioso. Y el religioso es el que no vive en la palabra. Nosotros leemos la palabra porque la necesitamos. Nuestra alma, nuestro espíritu necesita de la palabra. Para ir terminando, entonces,
Recuerde, comente, recuerde, comparta este video si ha sido de grande bendición para tu vida. Déjanos tu aporte allí de lo que aprendiste, de cómo Dios te ha ministrado. Quizás se nos pasó algo, no sé, a través de esta enseñanza. Usted puede dar también nos puede dar una inquietud o un aporte. También denos un aporte de lo que de pronto Dios le ministró a su vida. Así que bueno, vamos a orarle a Dios, vamos a darle gracias a Dios, y yo invito aquí a los músicos para que vengan. Vamos a adorar al Señor. Recuerden que Él es el Dios de los cielos, Él es el Dios de los mares, Él es el Dios absolutamente de todo. Él es sobrenatural, Él es sobrenatural. Vamos a darle gracias a Dios ahí donde está. Bueno, Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos permitiste tener. Gracias por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos descubriste el corazón. Dios lo que hizo en esta hora es descubrir lo que hay en tu corazón. Dios lo que hizo fue desnudar tu corazón en esta tarde. Por eso, ahí donde está, en el nombre de Jesús, ahí donde está, dígale: Padre, yo no había entendido, Señor. Yo no había entendido, Señor, que yo era de doble A. No había entendido que era muy emotivo, muy emocional. No había entendido que Señor, caía en estados anímicos. No, eso no lo había entendido. Pero, Señor, dígale: yo te entrego, Señor, esa debilidad. Yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi mente, Señor. Yo te ruego, Dios de los cielos, Señor, que me ayudes en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, para vivir tu palabra, para vivirla conforme a como ella está escrita. No solamente tener un conocimiento por tener un conocimiento, sino que es necesario, Padre, es necesario que tu palabra, Señor, se quede impregnada. Es necesario que tu palabra, Señor, se quede en mi corazón. Es necesario que tu palabra yo la pueda vivir, Señor, para poder soportar a otros, para poder saber guiar a otros, y no solamente guiar, soportar a otros, sino también aprender a soportarme, porque fácilmente una persona con un estado de ánimo, puede soportar su enfermedad, pero ¿qué hará aquella persona? ¿Quién podrá soportar a aquella persona con espíritu angustiado? Difícilmente alguien podrá, en el nombre de Jesús, podrá lidiar con su estado de ánimo. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que tú tienes el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a decirle: Padre, yo quiero la mente de Cristo. Yo quiero la mente de Cristo. Yo quiero el favor de Cristo. Yo quiero la palabra, Señor, arraigada, encarnada en mí. En el nombre de Jesús. 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 Ahí está Dios obrando. Yo siento que Dios está libertando. Hay gente que está llorando. Hay gente que está llorando. Hay gente que está siendo ministrada. Oh, la vaquilla, la bacetería, vayanda, nada. Hay gente que Dios la está libertando. Hay gente que Dios la está ministrando. Hay gente que Dios la está sanando. Hay gente que está reconociendo lo que hay en su alma, lo que hay en su corazón. Hay gente que está entendiendo su estado de ánimo, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Padre, yo oro por un corazón nuevo, yo oro por una restauración. Aquel que tiene heridas de su niñez, Señor, aquel que tiene heridas allá, Señor, en su juventud, en su casa, Señor, aquel que tiene heridas, Padre, Señor, en su pasado.
nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos la gloria a Dios. Sí, amor, qué bendición. Bueno, ahí usted va a encontrar en la pantalla del celular, donde usted está viendo este video, ahí va a encontrar contactos, números de celular, de WhatsApp, para que, bueno, cualquier información, cualquier inquietud, aún aportes que usted quiera realizar a este ministerio, bueno, puede comunicarse con nosotros a los números que aparecen ahí en pantalla. Nuestra oración por cada uno de ustedes será siempre allí, así que no está solo, le animamos a seguir adelante congregados en casa. Les recordamos, de lunes a viernes estamos a las 7 de la noche. También tenemos el programa por la cadena radial auténtica, que también lo estamos transmitiendo por Facebook Live. Ahí ponemos el link y usted puede escucharnos también de 9 a 9 y media de la noche. Bueno, saludamos a todos, gracias por acompañarnos, por estar ahí, por estar pendientes, por compartir este video. Y entonces, ya saben, síganos en Facebook Live, Rafael Mayolo Angulo, y en YouTube, Palabra Viva. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, les amamos.